ya es una tradición. Y bueno, hoy me da mucho gusto presentar a Jennifer con ustedes. Ella, bueno, tuve el gusto de conocerla justamente en la experiencia educativa por motores de lectura del semestre anterior. Y puedo comentarles que ella se inició como lectora en buena parte porque empezó a leer con sus pies usados. Y después porque tuvo una maestra de primaria que la sacó a los libros. Y en buena medida después también por su profesión pedagoga, que la ha acercado a la lectura. Y bueno, ha realizado por su cuenta su propio camino con los libros, que ya les explicará ella. Y desde el semestre pasado, esta misma motivación de venir a las presentaciones, como algunos de los que están hoy aquí, que están llevando la materia de libros de lectura, la llevó a ella a querer presentar un libro, compartirlo con ustedes, y un libro que para ella fuera muy importante. Y es tan importante ese libro para ella que escogió un 23 de septiembre, que es el día más significativo para ella, para presentar el libro. Y así que hoy con mucho gusto le dejo la palabra a ella. Hola, buenas tardes. Mi nombre, ya lo dijo el profesor, es Jennifer. Soy alumna del séptimo semestre de la carrera de Pedagogía. El libro que yo les voy a presentar es Las cosas que no nos dijimos. El autor es Matt Levy. Bueno, Matt Levy no se inició de lleno a lo que son la literatura o las letras, ni nada por el estilo. Él nació el 16 de octubre de 1961 en Francia, y él a los 18 años unió lo que es a la Cruz Roja francesa, donde pasó 6 años en varias posiciones. Él estudió lo que es Administración y Ciencias de la Computación en esa universidad. En 1983 se creó una empresa que se especializa en imágenes generadas por ordenador en Francia y Estados Unidos, pero después de un tiempo fracasó. Lo que es a los 29 años regresó a París y empezó desde cero y fundó una compañía con 2 amigos. Y a los 37 años fue que escribió su primer libro, sobre el cual sería pues un cambio para él. Una de sus obras datan desde el 2000. La primera obra que fue publicada fue la de Ojalá fuera cierto, 2001. En el 2000 fue Ojalá fuera cierto, 2001 La mirada de una mujer, 2003 7 días para una eternidad, 2004 La próxima vez, 2005 Volver a verte, 2006 Mis amigos, mis amores, 2007 Los hijos de la libertad, 2008 Las cosas que no nos dijimos, 2009 El primer día, 2011 La primera noche, 2012 La química secreta de los encuentros y 2013 El pequeño ladrón de sombras. Y ahí están algunas de las portadas de algunos de los libros que él ha publicado. Bueno, como sinopsis, está que a 4 días antes de su boda, Julia recibe una llamada del secretario personal de Anthony Glass. Glass es un brillante hombre de negocios, pero siempre ha sido para Julia un padre ausente, y ahora lleva más de 1 año sin verse. Como Julia imaginaba, no podrá asistir a su boda, pero esta vez tiene una excusa incontestable: ha muerto. Al día siguiente del entierro, Julia recibe un extraño paquete y descubre que su padre le ha reservado una última sorpresa, la más extraña y recambolesca que se puede imaginar. La editorial de este libro es Planeta, se encuentra traducida por Isabel González Gallarza. El año de publicación, como ya lo mencioné, es en el 2008. Yo lo leí en un documento electrónico. Este tiene 125 páginas y lo que es en libro físico tiene alrededor de 325 páginas. Bueno, los personajes de los que están en esta historia está lo que es Julia, que es el personaje principal. Ella se dedica a diseñar personajes de dibujos y fantasía a través de una aplicación informática. Anthony Glass es el papá de Julia. Es un hombre muy rico que ha pasado toda su vida viajando y atendiendo sus negocios, por lo que no ha podido ocuparse de su hija.
Su relación se fue enfriando con el tiempo hasta el punto de que ni siquiera se hablan, porque además era muy controlador en todo lo que hacía Julia. Steiner es el mejor amigo de Julia, es gay, trabaja en una tienda de antigüedades y perdió a su marido a causa del SIDA. Este mejor amigo es en quien más confía y le cuenta todos sus secretos Julia. Adam es el prometido de Julia. Este la quiere mucho, pero Julia no se encuentra enamorada de él. Tomás Meyer, él es el primer amor de Julia. Lo conoció cuando tenía 18 años y lo conoció en Berlín, justo cuando se abrió el paso entre el este y el oeste en la ciudad de Al caer el muro. Bueno, aquí yo copié y pegué algunos fragmentos, pero sí, aquí es una conversación entre el mejor amigo de Julia y lo que es Julia. Como Julia se iba a casar, entonces su mejor amigo la acompañó a probarse los vestidos, pero para eso Julia le estaba pidiendo a su mejor amigo que fuera él quien la llevara al altar y no su padre. A lo que Stanley pues le dio a entender que mejor le hablara por teléfono porque tenían un año sin verse. A lo que pues Julia accedió y habló por teléfono y quien le contestó fue su secretario de su papá, quien le dio la noticia de que su papá estaba muerto. Ella más que nada estaba en ese momento en shock y estaba un tanto enojada porque decía que para todo su papá tenía una excusa para no asistir a sus cosas personales, y en este caso estaba molesta porque decía que justamente el entierro era el día en que Julia se tenía que casar y por lo tanto pues ese día no se podía casar. Pasó el tiempo, pasó una semana aproximadamente y le llegó a Julia una llamada telefónica hasta su oficina, en el cual le decían que había llegado una caja grande. Yo puse un ejemplo de una caja, pero era más grande, la mencionaba, que era para ella, a lo que Julia no se explicaba por qué, ya que ella no había pedido nada y las cosas que pedían se llegaban siempre directo a su oficina, nunca a su casa. Bueno, aquí llega a su casa y pues mete la caja dentro de lo que es su casa. Al momento de abrirla, ve que había una especie de estatua cerca de tamaño natural, una réplica perfecta de su papá, en donde traía zapatos, traje gris oscuro, camisa blanca de algodón y todas sus prendas que él solía llevar siempre. Observando con atención a la escultura, ella vio que había una nota en el cual decía enciéndeme. En el momento que ella lo encendió, se oyó la voz donde dice ya me escuchas un poquito, ya me echas un poquito de menos. Entonces ella se espantó porque pues cómo era posible que podía hablar la escultura, ¿no? Y en eso pasaron por su mente varios pensamientos. Una que era cerrar la caja y tirarla a la basura porque justamente iba pasando un camión de la basura. O sea, ella no sabía qué hacer con tanta impresión. A lo cual pues ella pues hizo preguntas y la escultura le respondió que efectivamente pues era su papá, nada más que le respondió el por qué estaba de esa forma, a lo cual era que se había hecho accionista de una compañía de alta tecnología. Conforme pasaban los meses, sus necesidades financieras aumentaron, por lo que en parte su capital. Al final terminó ocupando un puesto en el consejo de administración y esa compañía desarrollaba lo que era androides. Entonces Julia pues mencionaba que si a esa cosa le llamaba, si era exactamente su papá, y él le dijo que pues que digamos que sí, ya que contenía su memoria, gran parte de mi corte cerebral, un dispositivo implacable compuesto por millones de procesadores dotado de una tecnología. Entonces ella se hizo la pregunta que por qué y para qué había hecho eso. Y ahí él le contesta que es para que puedan disfrutar de estos últimos días que nunca tuvieron, unas horas más robadas a la eternidad, solo para que él y ella puedan al fin decirse todas aquellas cosas que no se dijeron.
Esa era la finalidad. Y el plazo de estar con él era de 6 días, ni un día más ni un día menos, solamente 6 días. Después de esos 6 días él se iba a pagar, no podía estar más tiempo con ella. Entonces ella, pues furiosa, le reclama que ¿por qué si desde hace 20 años ella no lo puede llamar papá? Entonces él le contesta que era razón de más para seguir estos 6 días juntos. Entonces ella se fue a su recámara porque no sabía, tenía muchos sentimientos encontrados, se encontraba en shock, no sabía qué hacer porque ella siempre había anhelado, desde que era pequeña, el regreso pues, de esa persona a la que ahora tenía en su misma casa y no sabía qué hacer. Entre tanto pensar y entre tanto dilema, ella accedió a estar con él ese tiempo que le había dicho, que eran los 6 días, a lo cual él le propuso hacer un viaje para estar juntos, y era a Montreal, que se encuentra en Canadá. Para eso Julia tenía que llamar tanto a su trabajo para pedir permiso y lo consultó también con su mejor amigo. No le dijo exactamente lo que estaba pasando porque ella decía que la iban a tirar por loca, porque pues eso no era creíble. A lo que su amigo le dio a entender que por mucho que se quería convencer de lo contrario, pues lo estaba echando de menos porque le hacía falta, siempre le hizo falta esa parte paterna. Y ella contesta que hace muchos años se había acostumbrado a su ausencia y que había aprendido también a vivir sin él. Entonces él le da una serie de consejos en donde la anima a que pues se vaya de viaje con su papá. Bueno, no le dijo exactamente que se iba de viaje con su papá, pero que iba a descubrir ciertas cosas de él. Entonces él es como que la empujó a tomar esa decisión. Para eso se van de viaje, el papá de Julia, se van a Montreal, como ya lo mencioné, y en un parque estaba una persona dibujando. Pasaban parejas y ahí se las dibujaba él. Y entonces su papá y ella deciden pues que los retraten, ¿no? Pero en una de esas series de dibujos que tenía colgando, ella se quedó paralizada viendo a lo que era Tomás. Tomás era su primer amor. Y para ella su primer amor estaba muerto, entonces se quedó en shock y no sabía el por qué estaba retratado ahí. Entonces durante todo el tiempo que retrataron a su papá y a Julia recordó cómo lo había conocido. Ellos se habían conocido cuando quitaron lo que es el muro de Berlín, mencionan un poquito. Ella menciona ahí, de hecho en letras negritas está, que había olvidado lo bien que se sentía repetir su nombre, había olvidado su voz, sus hoyuelos, su sonrisa, hasta ese momento en que vio ese dibujo, le recordó todo a él. Entonces ella, pues como lo hacía muerto, ellos habían hecho una promesa en que tenían que ser feliz a toda costa. Y ella decía pues que según a su parecer lo estaba logrando porque ella se iba a casar, estaba comprometida, solamente que pues lo había aplazado por el tal motivo que su papá había fallecido. Bueno, aquí en esta parte es una conversación entre su papá y ella, que es cuando tienen su primera cena del viaje que hacen, pero más bien es como que un reclamo que le hace Julia, ya que ella le dice que siempre ha querido controlar su vida y su papá pues trata de hacerle ver que no era así, ¿no? Ella le pregunta, porque ella le reclama mucho que por culpa de él no pudo vivir ese romance con lo que fue Tomás, ya que su papá lo separó. De hecho, el papá de Julia fue hasta la casa de ellos a separarlos, y ahí menciona ahí
que, o sea, el papá le dice que si no fue molesto, ella le dice que acaso crees que no fue molesto cuando apareciste de improviso en ese apartamento de Berlín, cuando gritaste hasta aterrorizar a la abuela del hombre, de Tomás, al que amaba para que te dijera dónde estábamos, cuando echaste abajo la puerta de la habitación mientras dormíamos y le hiciste pedazos la mandíbula a Tomás unos minutos más tarde. Ella está muy molesta porque lo había golpeado y los había separado, de hecho. Entonces su padre, pues al ver tal reacción, él trata también de hacerle ver el paso que iba a dar porque ella estaba comprometida. Entonces él le dice, casarse es una cosa, pero permíteme que te diga que compartir tu vida entera con alguien es otra muy distinta. Hace falta mucho amor, mucho espacio, un territorio que ambas personas inventan juntas y donde ninguna debe sentir que le falta el aire para respirar. Él ponía mucho el ejemplo de cómo se había enamorado de su mamá de ella, de Julia, ya que pues estaban muy enamorados, nada más que al final la mamá de ella fallece y como ella tenía Alzheimer, entonces nunca podía recordar quién era su esposo o quién era su hija. Entonces su papá le empieza a contar pues cosas así como que él la quiere, que todo el tiempo que se la pasaba viajando pues le extrañaba, ¿no? Como tratando de decirle todas aquellas cosas que no le dijo en su momento. En donde Julia se enoja y le dice que te prohíbo que digas esas cosas. De niña yo habría saltado en 1000 charcos, 1000 arroyos con tal de que tú volvieras por la noche. Y aquí, en una conversación de papá e hija, él le confiesa a Julia que su primer amor no estaba muerto, que al parecer estaba vivo, ya que días después que entre un mes y 4 meses, había llegado una carta a la casa de Julia, en donde la persona que la había escrito era Tomás, nada más que su papá no se la dio porque Julia en ese momento se había ido de su casa, se había ido a vivir a Nueva York, ya tenía su primer empleo y como nunca se han llevado bien no tenía ningún tipo de contacto, entonces no se la dio. Ya hasta apenas 20 años después que se da este caso le da esta noticia y para esto se regresan a lo que era su casa, porque ahí es donde tenía guardada la carta a su papá. Entonces de Montreal regresan a lo que es su casa, van y le da la carta, en lo que ella está muy furiosa con él porque esperó tanto tiempo para que le diera esta carta. Entonces ella durante el camino a casa, porque ella le preguntó a su papá que se había abierto la carta, él le dijo que no, que la carta seguía sellada. En lo que ella, entre tanto pensamiento, ella se hacía que nunca recibí tu carta, Tomás, lo que me habría hecho saber que estás vivo. Ignoro lo que me escribías en ella. Fue hace casi 20 años y tengo la extraña sensación de que me la mandaste ayer. Esta es una parte de la carta que le escribe Tomás a Julia. Se la escribió en septiembre de 1991. En donde él le dice que ha sobrevivido a la locura de los hombres. Lo que pasa es que Tomás era periodista, entonces él se fue a lo que fue la Guerra Fría y allá a todos le habían dado la noticia de que Tomás estaba muerto. Entonces por eso le dice que había sobrevivido a la locura de los hombres, que soy el único superviviente de tanta tristeza aventura. He pasado estos 4 últimos meses en una cama de hospital. Tengo la piel quemada, pero no te escribo para quejarme. Te amé tal cual y como eras. Jamás quería que fueras de otra manera. Te amé sin comprenderlo, todo de ti, convencido de que el tiempo me daría la manera de hacerlo. Él le mencionaba ahí, como tenían tiempo de no verse, que él la iba a esperar en el aeropuerto de Berlín el último día de cada mes, por si ella quería regresar con él. Pero pues esto no pudo ser porque su papá no le dio la carta. Entonces su papá pues trató de hablar con ella, ¿no? Entonces
él la impulsó a que fueran a Berlín a ver a Tomás, en lo que ella no quería, porque decía que lo más seguro es que Tomás estuviera casado, tuviera hijos o alguna situación así. Su papá le da un consejo, dice: es tanto más fácil seguir lamentándose, lloriqueándose sobre lo que podría haber sido y no fue, y se van a Berlín. Hacen una serie de investigación para buscarlo porque no era fácil encontrar a Tomás en Berlín. Tomás se tuvo que cambiar el nombre por ciertas políticas del país. Lo encuentran. Le da la noticia. Bueno, toda esa información se la da a Antonia, a Julia, para ver si se anima a irlo a buscar hasta donde él trabaja. A lo cual ella todavía seguía en duda porque se había topado al mejor amigo de Tomás y él le había inventado una serie de cosas. Le había dicho que ya estaba casado y que tenía 2 hijos, por lo cual Julia pues ya no veía el caso de seguir ahí, ya se quería regresar otra vez a Canadá. Entonces su papá nuevamente le volvió a dar consejos. Y entre todos esos consejos le dio uno que dice: mira, aquí tienes otras palabras sinceras, te he echado de menos y ya no puedo hacer nada para recuperar esos años perdidos. Los dejé pasar como un idiota porque tenía que trabajar, porque creía tener obligaciones, un papel que interpretar, cuando el único y el verdadero escenario de mi vida eras tú. Esto se lo dice porque dentro de las conversaciones siempre terminaban peleándose por lo mismo, porque nunca habían tenido una buena relación y era porque su papá se la pasaba viajando. Entonces ella le echa la culpa de que pues ella pudo haber sido feliz con el amor de su vida y no pudo porque su papá lo tachaba como egoísta por no permitir que ella fuera feliz. Y es así como él le responde. Esto se lo dijo porque estaban en una cena y el papá simuló que se sentía mal, que tenía alguna falla, y en eso Julia se preocupó mucho y ella le dijo: tienes que recuperarte, nos quedan aún 2 días para nosotros 2 solos, para decirnos todas las cosas que nunca nos dijimos. Quiero volver a saber todo lo que he olvidado, volver a oír los cuentos que me contabas. Y eso fue nada más como para hacerla entrar en razón en cierto punto, para que ella accediera a seguir estando con él, ya que ya también aceptar también el pensar de su papá. Entre tanto, también se mencionó cosas acerca de su mamá, ya que les había comentado que su mamá falleció. Entonces esta era una carta que su mamá le había hecho a Julia, que también no se la había hecho llegar a ella. E igual esta es una pequeña parte de toda la carta. Ella le dice que eres mi hija, amor mío, ahora lo sé, y durante algunos segundos más todavía. Tantas cosas que decirte y tan poco tiempo. Quisiera que rieras mi vida, que corras a decirle a tu padre que va a esconderse a la ventana para llorar, que no llore más, que lo reconozco a veces, dile que sé quién es, dile que recuerdo cómo nos hemos amado, puesto que lo amo de nuevo cada vez que viene a verme. Esto se lo dice porque el papá de Julia siempre había tenido ese tipo de sentimiento. Él había pensado que a partir de que le dio esa enfermedad, pues no lo recordaba, no sabía quién era y que se había olvidado de toda esa historia de amor que habían vivido juntos, y él en parte se sentía muy mal. Bueno, aquí ya se da un encuentro entre Tomás y Julia. Empezaron a platicar. Julia le dio los motivos del por qué no le había respondido la carta, el por qué nunca había llegado al aeropuerto. Él en cierta manera la entiende porque ya conocía a su papá como era, en el cual empezaron a platicar, cenaron y al final pues se tenían que regresar porque Julia estaba comprometida y Tomás estaba viviendo con una persona. O sea, los dos ya tenían como que una persona ya, y ella decía: no sé cómo se dice un adiós, ni siquiera tengo ganas de hacerlo. O sea, no se querían separar. Al final de cuentas seguían todavía enamorados.
Bueno, aquí, después de hablar con Tomás, regresa otra vez con su papá. Para esto, pues ya su papá ya no le quedaba mucho tiempo para estar con ella. Aquí yo escogí estos 3 textos que fueron los que más me gustaron, porque aquí es como una explicación, trata de darle consejos su papá a Julia y darle a entender por qué él se ausentó tanto. El primero dice: Julia, uno puede echarle la culpa de todo a su infancia, culpar indefinidamente a sus padres de todos los males que padecen, de las pruebas a las que los somete la vida, de sus debilidades, de sus cobardías, pero a fin de cuentas es responsable de su propia existencia. Uno se convierte en quien decide ser. Además tiene que aprender a relativizar tus dramas. Siempre hay una familia peor que la propia. Otro también que le dijo es que los padres y los hijos tardan a veces años en conocerse. Me hubiera gustado que hubiésemos tenido unos días más, pero creo que los hemos tenido. A otra también que le dijo fue que incluso en mis ausencias no estaba tan lejos de ti como creías, aunque sea torpe, aunque no se me dé bien, te quiero. Solo me queda una cosa que pedirte: prométeme que serás feliz. Tu padre. Estas eran algunas de las cosas que él trataba de corregir en cierta manera, de decirle todo esto que en su debido momento le tuvo que haber dicho. Y este ya es como que el final de la historia, ya que pues se les había acabado el lapso de los 6 días, por lo tanto se tenían que despedir. Él le hace una carta a Julia porque no se quería pues despedir físicamente, aparentemente. De todo, bueno, esa es igual una parte porque le tomé captura de pantalla, pero a mí la parte que más me gustó es la que está subrayada con amarillo, en donde dice: perdóname también por todo lo que no hice o hice mal en tu infancia. Solo yo soy responsable. No estuve presente lo suficiente, no tanto como tú deseabas. Me habría gustado ser tu amigo, tu cómplice, tu confidente, pero solo he sido tu padre, pero lo seré para siempre. Igual no les voy a contar la historia de qué pasó con lo que es Tomás y Julia, porque como ambos tenían a una persona que los esperaba en casa, no me gustaría, bueno, si les gustó el libro no me gustaría echarlos a perder. Igual pueden conseguir el libro y lo pueden leer. En el caso de su papá y de Julia, pues estos 6 días sí les sirvió mucho para hacerle saber a Julia qué tan importante era ella en su vida de él. Él le pide perdón por toda la falta que le hizo. Y se despiden básicamente. Y este libro, bueno, me gustó a mí en lo personal y yo lo escogí porque más que la historia de amor que les conté entre Julia y Tomás, que todavía, que a pesar de 20 años se siguen queriendo, me gustó más la parte de la relación entre padre e hija, porque igual me identifico yo con la relación que yo llevo con mi papá. Entonces para mí fue como aprender un poco, como entender ciertas cosas, porque esa frase es la que más me ha gustado de todo el libro, porque es verdad, ¿no? A pesar de todo lo que, de las ausencias que tenga tu papá o que no lo veas, él siempre va a ser tu papá y siempre lo va a ser, aunque tú lo niegues, aunque tú no lo veas o aunque no se hablen, él siempre va a ser tu papá. Y básicamente de eso trata el libro. Y creo que hay una última diapositiva. Este es la página del libro, así es como se ve. De hecho, donde dice el libro, les va a dar lo que es el primer capítulo del libro, se los da completo, por si lo quieren leer. Y en donde te dan ahí opciones para que tú puedas escribir algunas frases a las personas que tú quieras, te dan ahí. Y hay una última. Y cuando entras a la página, se va formando una frase. Esta frase es del libro, y esta también me gustó. Dice: basta a veces algo insignificante, un objeto recuperado, un olor para que vuelva a nuestra memoria alguien que ya no está. Y efectivamente era lo que a ella le pasaba. Y esto ha sido
la reseña del libro. Espero que les haya gustado. Listo, es todo. Muchas gracias, Jennifer. Pues ya saben que el chiste de estos encuentros es que se dé el diálogo con ustedes. Así que es el momento en el que pueden preguntar, comentar, animar esta presentación de allá para acá. ¿Quién inicia? Bueno, yo quiero decir a Jennifer que la conozco hace poco, es mi alumna ahora, Sí. que te felicito. Hacer esto es algo muy importante, que estés sudando después de la emoción y de los nervios, pues es dar un paso muy importante. También me da gusto reconocer a Daniel, igualmente, que está llevando a cabo esta actividad con los jóvenes, porque pues yo siempre se los digo a todos mis alumnos, la lectura es muy importante, realmente muy importante para nuestro desarrollo, y siempre hay libros con los que tenemos esta situación, ¿verdad? Nos identificamos con los personajes. Dice este cuate, no se me fue el nombre, Jorge Volpi, en un libro que se llama La fantasía, o sobre la fantasía, que leer un libro, el identificarnos con los personajes, pues es parte muy importante del desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra evolución como seres humanos. Por eso la literatura y las artes no son una cosa accesoria, son una necesidad vital en nuestras vidas. Y pues te felicito, Jennifer, está muy padre, ya lo habíamos platicado, por eso vine, y qué bueno, ¿no? Que yo pienso que este libro para ti fue importante, bueno, tú me lo estás diciendo, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Es lo que te quiero decir, felicitarte por esto que ¿Alguien más? ¿Tú? ¿No? ¿Sí? ¿Yo? Adelante. Bueno, llegué un poquito después de que comentó, pero en mi caso, yo como si tengo una relación muy personal con mi papá, pues no me identifico del todo, pero como él sí ha cometido errores, obviamente, me veo reflejado en el sentido de que las cosas en las que él se ha equivocado, pues no lo hace menos mi papá. Entonces, sí tocó un poquito mi corazón en las partes, o sea, esas partes que la verdad sí me llegó bastante. Yo quiero comentar algo, no entendí por qué el padre de Julia tuvo que esperar, el padre de Julia tuvo que esperar a morirse y enviarle un clon en lugar de haber ido personalmente. Esa parte no la entendí, nunca la entendí. Sí, de hecho, como tampoco entendí por qué el personaje de Postdata Te Amo le mandó un maratón de cosas después de no cabe en mi mente esa parte. Y la segunda es, ¿por qué no le dijo de Tomás? Me parece bastante egoísta, ¿no? O sea, no entendía al papá. No sé qué es lo que a ti te agradó del libro, pero esa parte no lo he leído, pero no me imagino dejar que llegue la muerte y enviar un representante a decir todo lo que no dijo. no, sí, de hecho ella le cuestiona esa parte, ¿no? Porque ella también exige saber el por qué, pero es por lo mismo, porque como es un hombre de negocios, pues quería aumentar el capital. Entonces quiso experimentar esa parte y de hecho le dice a ella que para ella iba a ser gratis esa parte. Era como el conejillo de Indias, era Julia, ¿no? Y pues entre tanto conversación la hizo tocar fondo para acceder a tener esos 6 días, porque el plazo era 6 días únicamente, ni un día más ni un día menos. En el caso de Tomás, pues igual, ¿no? Sí se vio muy egoísta, pero era porque el papá de Julia, todo lo que quería hacer Julia, el papá le dice que no. O sea, él quería controlar a Julia, él quería llevarla a... Si Julia quería estudiar algo, su papá que no la dejaba, porque él tenía como que sus propias prioridades, o tenía ya como que un camino hecho para Julia. Entonces por eso, de hecho, se menciona ahí en los personajes que Julia, pues por eso vivió una juventud muy alocada,
porque fue muy rebelde, por lo mismo, porque su papá le imponía cosas, no era de que hija, yo quiero esto tal vez para ti, o sea, platicarlo, no, o sea, era de que él imponía las cosas, o sea, más que nada, y eso es por eso mismo, porque siempre vivían peleados, era muy raro que estuvieran hablando mucho tiempo. De hecho, para su boda tenían un año que no se hablaban, por lo mismo, porque no existía una buena relación entre padre e hija. Por eso también el papá esperó hasta ese momento para pues hablar con, bueno, sí, se podría decir que hablar con Julia, más que nada. ¿Alguien más quiere comentar sobre eso? Bueno, yo no me quiero decir a la señora que en la vida hay un montón de cosas que no entendemos, yo todavía no las entiendo. Que así como hay una parte donde él le dice que relativice su historia, que hay siempre cosas peores, pues yo conozco muchas historias de vida, uno tiene la suya propia donde hay cosas con dolor, con tristeza, que uno dice, ¿por qué no hice esto? Yo soy padre también, ¿no? Yo sí creo que tengo una buena relación con mis hijos, pero de pronto uno reflexiona y dice, ¿por qué no les dije esto? ¿Por qué no he hecho esto? ¿No? O cuando yo pienso en mis padres también, ¿no? Entonces siempre hay que, a mí lo que me parece interesante de esto que lo que nos puede aportar es que sí, desde luego hay que tratar de decirnos las cosas, ¿no? Hay que, eso es sano, es bueno, que duela, o sea, pero a veces los papás no saben cómo dar cariño a los hijos, ¿no? Y a los hijos también un poco les van a usar de la medida, ¿no? ¿Será que a él tampoco se lo dieron? O sea, nosotros vamos aprendiendo mucho de los modelos que tenemos. Si tenemos unos papás muy rígidos, probablemente vamos a ser muy rígidos o vamos a hacer todo lo contrario. Porque también hay eso, ¿verdad? El hijo del papá que era alcohólico que no toma una gota, ¿no? Y el hijo del papá que era alcohólico y que también tiene propensión al alcoholismo. Entonces en la vida hay un montón de cosas que son incomprensibles. Esa es parte de la sal de la vida y lo que nosotros podemos hacer pues es tratar de comprenderlas, tratar de analizarlas, precisamente la literatura, las historias de vida, las películas, el cine, todo eso nos va ayudando muchas veces a eso, ¿no? A identificarnos y a sacar en claro a lo mejor alguna cosa personal de algo que es una historia, no sé si esto esté basado en un hecho real, o sea, fantasía, sí, ¿no? fantasía. Por eso, pero las fantasías siempre tienen algo, no son de la nada, no vienen de acontecimientos. El escritor crea sus fantasías, pero a partir también de vivencias, ¿no? De él, de los otros y de lo que hay. Entonces, bueno, estas cosas son muy enriquecedoras, ¿no? Yo creo que para todos, ¿no? ¿Alguien más? Rafael. Sí, felicitarte, Jennifer, la verdad es un gusto que es tu cumpleaños, ¿no? Felicidades. Yo también soy de este mes. Tengo una hija exactamente de tu edad universitaria y me reflejo mucho, me transporto, porque me has hecho mucho pensar. Casi no nos vemos. Yo no vivo con ella, ni con su mamá, pero en el aspecto de que siempre traigo la idea, la fijación de que ahora sí la voy a invitar a comer. Ahora sí nos vamos a ver el fin de semana. Y ¿sabes qué? Pasa el tiempo. No lo hago. Y a pesar de que ella también me lo dice, no lo hacemos. Me has hecho reflexionar mucho y quisiera ahorita salir a irla a buscar. A mí. Entonces, me has hecho mucho de qué pensar. Te agradezco realmente compartir este hermoso mensaje. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Pues felicidades. A mí me gustó muchísimo cómo sonó, porque pues sí me identifico con las personas que se alejan de ti y me encantaría, no sé, la idea de que ellos intentaran disculparse de alguna forma, o a veces quiero pensar que ellos se acuerdan o se sienten un poquito mal porque pues fuiste una persona buena o algo así. Mi papá hace como 4 años que nada, ni sé de él, ni dónde vive, ni nada, y sí me gustaría no pensar mal de él, porque pues finalmente pienso que todo lo que tú deseas se te regresa. Entonces pues le deseo lo mejor, que esté bien, salud, sus hijos, todo, pero sí me gustaría pensar que
que en algún momento pueden pedir perdón. No sé, me encanta la idea. Y bueno, muy padre, ¿eh? ¿Quieres que te mande el androide? No sé, yo también me identifico porque pues yo ya no tengo a mi papá y pues a lo mejor hay cosas que dije, me gustaría, hay cosas que cuando me resultó, digo, me gustaría que él me hubiera enseñado, la típica, ¿no?, de papás, pero pues hay cosas que yo también quisiera también decirle, o me hubiera gustado decirle o aprender con él, y pues a lo mejor lo veo ya, lo aplico ahora con mi mamá y le digo a ella las cosas que siento y tengo una relación muy buena con mi mamá, pero pues sí me enganché con la idea del libro y pues sí me interesa, y felicidades. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Te doy el micrófono. Bueno, buenas noches, mi nombre es Betsy y primero que nada muchas felicidades, amiga, y te felicito por estar aquí porque ella tiene tiempo que lo quería hacer. Y pues del libro me gustó mucho el título, las cosas que no nos dijimos, pero retomando algunas ideas, pues podemos decirlas, claro que las podemos decir, ¿no? Que no esté la persona físicamente, las podemos decir en un papel, al aire, al mar, o sea, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué te fuiste? Las personas hacen acciones, pero tienen 1000 razones para hacerlas, no las hacen porque sí, cada quien tiene y sabe lo que hace y por qué lo hace. Yo creo que no hay que juzgar, solamente comprender por qué lo hacen. Y no esperar, como decía la chica, ¿no? O sea, yo quiero que lo haga, pues si nos pasamos la vida esperando, ahí nos vamos a vivir, ¿no? Y como que esperar, mejor, desear lo mejor y como dice, ¿no? La chica, lo mejor vendrá y si no lo hace, él tendrá 1000 razones para hacerlo. Y eso está. ¿Alguien más quiere opinar, comentar, dialogar, enriquecer? ¿Sacar un guardadito? Yo te quisiera preguntar, Daniel, ¿desde cuándo se está haciendo esto? Desde marzo del 2013, todos los martes se empezó este foro, se llama Martes de Lectores y Lecturas. ¿Un taller de lectura con los chavos? Hay aquí la experiencia educativa Promotores de Lectura y aquí hay ahora como 10, 15 alumnos de esa experiencia educativa. ¿Es materia lectiva? Sí, exactamente. Pues qué falta de conocimiento también, porque no sabía yo que estaba esto. Es pues relativamente nuevo. También para los estudiantes que quieren asistir solamente los martes a las presentaciones, tienen derecho a 5 créditos asistiendo a una cantidad de horas los martes y siendo consistentes. Pero con los que tú trabajas ¿cuántas horas? Trabajamos 4 horas a la semana. 4 horas por día. Sí. Muy bien. Hace falta más vinculación al público, ¿no? Porque hay de libros que nos gustarían, bueno, me encantaría conocerlos, investigar más. Yo creo que sí debería vincularse más con las personas públicas para que vengan a aceptar, conozcan la UCI, conozcan y estén aquí, ¿no? Con nosotros, y aprendiendo de los demás. Claro. Yo más que nada quisiera felicitar el foro, Porque soy universitaria externa de aquí y sí, en nuestro salón nos preocupamos mucho por eso, de que no se, bueno, pensamos que no hay ese tipo de fomento a la lectura. Entonces Jennifer me invitó y era algo que nosotros, bueno, por lo menos yo siempre quise venir a esto. Entonces ahora voy a mencionarlo y decirlo, porque más que nada fue como que no sabía, no hay como que tanta información o que en Face o algo así, algo poner, fomentar más, difundirlo más. Entonces sí me interesaría esa parte, no sé si puedo ayudarlos, soy diseñador gráfico, entonces difundir más el proyecto porque es muy bueno y la verdad los felicito porque sí se necesita mucho. Bienvenida a tu ayuda. Sí se difunde, está en el portal de aquí de la región Veracruz, en el portal de USB, se manda por redes sociales, pero siempre pasa lo mismo. Hasta que Jennifer te dice a ti, vamos, me voy a presentar, hasta que es algo tan cercano o tan ligado a ti que te hace mover, pues viene uno y lo descubre y de los pocos a poquitos que vamos juntándonos se va creciendo la red. Y bueno, también
Tenemos 52 semanas en un año, tenemos como 48 semanas reales para presentar los martes de lectores y lecturas, y la vida es corta, no nos va a alcanzar la vida para leer todos los libros que queremos leer, pero lo más que podamos compartir, y a lo mejor otro día inventamos otro día para seguir compartiendo, ¿por qué no? ¿Alguien más? ¿No? Raúl, ¿quieres decir algo? No. Chicos, ¿alguien más de los estudiantes que quiera decir algo? ¿No? Sí. Bueno, yo quiero felicitar a Jenny, porque pues su cumpleaños, y pues yo sé que estás emocionada por esto. Y también invitarnos a todos a que no esperemos a que algo más diga las cosas por nosotros, ¿no? Sino decirlo frente a frente, ¿no? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir o qué va a suceder. Entonces sí, invitarlos a que si tenemos algo que decirle a alguna persona, lo digamos, ¿no? Y pues muchas felicidades, Jenny. Bueno, yo te quiero felicitar doblemente por tu cumpleaños y por tu confianza y el valor de estar ahí enfrente. Me da mucha alegría verte ahí. Y me gustó mucho el libro, deja un buen mensaje, tanto de decirle las cosas a lo que sientes a la persona que quieres, y también como el no juzgarlo, porque tú no sabes, como comentaban anteriormente, cómo fue criado, cómo fue la niñez de esa persona, cómo fue su familia, sus padres. Entonces no sabes si a él se le educó para que él pueda decir las cosas tan abiertamente. Y te quería preguntar cómo fue que te acercaste a ese libro. Ya sé que te identificaste con él, pero ¿cómo fue que alguien te lo recomendó? Y si has leído más de ese autor. No, es la primera vez que leo de ese autor, y acerca de cómo llegué a ese libro es bueno, en primera yo lo leí en el archivo electrónico y luego seguí en un grupo de Facebook que se llama Club de Lectores. Ahí suben una cantidad de libros. Yo un día en vacaciones suelo leer algún libro, me metí y estaba leyendo, y de hecho los empiezo a ver por los títulos. Cuando vi, dije, ay, a lo mejor es romántico, me gusta mucho la literatura así romántica. Y dije, no, pues vamos a leer eso. Y sí, efectivamente, sí era romántico, pero me gustó más por otra parte, pero fue por eso que me encontré en Facebook. Gracias. Muy bien, pues si no hay más comentarios, voy a decir tres cosas. Una, con relación a lo que tú nos proponías, si al final te acercas con Martín lo disfrute por la red, si le das tus datos, pues nos ayudas a través de tu red a hacer más grande la difusión. Dos, el próximo martes, para que sepan, igualmente viene una compañera que es editora, que trabaja haciendo edición, o sea, físicamente corrige textos. Se llama Heréndira y Esperón, y ella va a presentar un libro de Enrique Serra, que se llama Amores de segunda mano. Va a estar interesante también para que lo sepan, si quieren venir. Y también este viernes, fuera de aquí está el libro. El libro que presentamos hoy no lo tenemos en biblioteca. Este libro de hoy no lo tenemos, pero lo vamos a conseguir. Una de las cosas que tratamos es que los libros que se presentan aquí los hayamos tenido para que por lo menos haya 2 ejemplares a disposición para ustedes. Desde la semana entrante sí había una versión anterior, para que sepan que van a estar aquí arriba. Y este viernes, fuera de este espacio, en la casita de Agustín Lara, se va a presentar un libro que se llama El bueno silencioso. Es un libro de cartas de una doctora a un hijo, pero es un libro que tiene un trabajo muy especial porque es para niños enfermos de cáncer. Parece muy triste, pero adentro del libro en realidad es un libro de batalla, de guerra a favor de la vida. No es un libro que
que sea tanto de tanto dolor, sino más bien de la lucha por seguir viviendo. Y es muy interesante porque utiliza la forma de la carta, pero detrás de cada carta aparecen las voces de otros, nada más de la autora. Sí aparece también como esa idea de una madre que a su hijo le da consejo, pero el hijo es justamente un médico que es pediatra de niños, pediatra de infantil, de cáncer. Entonces, pues igual para que lo conozcan, y este libro, por ejemplo, y todo lo que es la venta del libro y la hechura del libro, todo es donación para la asociación que apoya a los niños enfermos de cáncer. Y bueno, a Jennifer, agradecerle y darle constancia de su presentación. Para hacer cientos de carteles y pegarlos por ahí, pero sí para regalarle uno a ella y que lo tenga de recuerdo. Pues ya sin más, agradezco. Ya me acordé del título del de Jorge Volpi, se llama Leer la Mente. Leer la Mente. Se lo recomiendo mucho. Y también todo lo que pueda leer de Enrique Serna es muy divertido y muy bueno. Y aquí en Veracruz, bueno, yo sé que los libros son caros, chavos, pero a veces vale la pena hacer el gasto. Está la librería de Conaculta, el portal de Miranda, está la Rueca de Gandhi el 20 de noviembre. Ese estaba. ¿Este no? Ah, bueno, pues esa es una desgracia, ¿no? Pero aquí tenemos la porrúa. Aquí está la porrúa, entonces sí hay manera de conseguir algunos textos. Y bueno, las ferias de los libros, estas que ponen abajo de los portales, también yo me he conseguido cosas muy buenas a buen precio. Y bueno, leer en la pantalla es ahora una nueva realidad, ¿no? Pero también el libro como objeto es algo que no debe de perderse. Bueno, a mí me encanta, tengo una edición que hizo la Universidad Veracruzana de Emilio Carballido, que es La Veleta y otro cuento, que el libro es un objeto muy bonito. Entonces, pues, que desarrollen ese gusto por la literatura, por la lectura, y por comprar libros de vez en cuando, ¿sí? Pues me da mucho gusto ver aquí tantos jóvenes que sí se interesan por la lectura. Muy bien, gracias. Gracias.